Oye País, buenas noches, Oye País, yo soy Rudy González, gracias por su compañía en esta hora como cada noche, aquí por Color Visión, qué bueno que me acompañan. Miren, hay que esperar el presidente de la República de regreso de Francia, después de un viaje rápido a participar en la reunión especial de la OCA, ¿cómo se llama? Aquí lo tengo. De la reunión especial en que participó en Francia junto con el presidente Emmanuel Macron. La Organización de Cooperación y Desarrollo Económico. A su llegada a República Dominicana, todos estamos esperando las orientaciones, las medidas oficiales para, ya enunciadas en cierto modo por el presidente Luis Abinader en el discurso del domingo pasado a la nación, para ver la implementación de una serie de medidas para enfrentar los efectos de los aumentos drásticos en los precios del petróleo. Estamos en las puertas de la Semana Santa, desde el domingo de Ramos, hasta el domingo de Resurrección, este domingo de Ramos, y es la Semana Santa, una serie de medidas en este sentido. Y es importante hablar sobre el desafío del Congreso Nacional en torno a la decisión del Tribunal Constitucional sobre las candidaturas independientes. Yo quiero insistir en esto. La crisis entre Irán, Estados Unidos, Israel, mantiene patas arriba al mundo, ya con los efectos directos que pesan sobre las economías mundiales por la situación de los precios del petróleo. Y las rebatiñas políticas dan su efecto ya en lo que son las derechas y las izquierdas. En el caso de Chile y la candidatura de Michelle Bachelet para la Secretaría General de Naciones Unidas. Estos y otros temas después de la pausa. Política, economía, sociedad. Los temas del día a día los contamos con claridad y con precisión. Recuérdate que el INTEVI se aumentó a un 18 para bajarlo a un 16. Sí. Una libertad de prensa que ellos no manejan y de expresión. Hay una especie de experiencia frustrada de la OEA en Haití. En Oye País, información veraz, periodismo con valor. Oye País, de lunes a viernes a las 12 de la medianoche por Color Visión. Siempre lo mejor. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Gracias por continuar con nosotros aquí en Oye País, qué bueno que nos acompañan a conversar sobre los temas económicos a propósito de que es el tema central en República Dominicana con los efectos de la situación de guerra y los precios del petróleo y los combustibles aquí en República Dominicana y en el resto del mundo. Se han anunciado medidas, se han enunciado medidas y todavía no se han puesto en vigencia, nos han dado los detalles, pero esto está ahí, como es lógico, como es normal. Qué bueno que me acompañan en esta hora. Carlos Cuello tiene la palabra. ¿Son suficientes las medidas que se han anunciado, los ajustes que se han enunciado aún, don Carlos? Hola, buenas noches. La verdad es que son muy parciales con todo y que van a impactar lo que es el nivel de precio de la economía. Están impactando el nivel de precio de la economía, claro. Pero son parciales. La semana pasada comentábamos que el subsidio a la gasolina
bordeó los 1.500 millones de pesos para esa semana. Recordemos que toda la semana que se revisa. Claro, ¿no? claro. Y las proyecciones que se tienen ahora mismo a los precios actuales, que el barril de petróleo ha subido entre 30 y 40 dólares, eso es más de un 40% del precio que estábamos nosotros proyectando, y el que veníamos manejando, que eran 60, 65 dólares, ¿no? En algunos casos incluso llegó a cotizar por debajo de los 60 dólares. Así es. Entonces, esto va a suponer un incremento en lo que es el subsidio de mantenerse tal cual entre 40 y 50 mil millones de pesos. Eso no lo aguanta ni esta ni ninguna economía. Y de hacerlo de manera, yo diré, irresponsable, ¿no? Terminaríamos como Argentina, que llegó a registrar un déficit cuando llegó Milei de cerca del 20% del PBI. Sí. Bolivia. En todos los casos. Pues nosotros lo aguantamos un déficit del 20%. No, eso es insostenible. No. Eso es insostenible. Entonces, Con el 3% nos volvemos locos. claro. Entonces, bueno, el mismo 3% de déficit que teníamos proyectado va a ser difícil que se pueda Mantener en ese nivel. Claro. El último subión que nosotros tuvimos fue de la pandemia, ahí se explicaba. Claro, ¿no? ahí había una razón. Fue más del doble de lo que se proyectó. Sí. Pero el reajuste, dice el ministro de Hacienda, que compensa parcialmente, ¿no? Porque con ese reajuste de unos 15 pesos, esto reduciría en unos 10 o 12 mil millones de pesos lo que el subsidio proyectado, reproyectado, porque la verdad es que originalmente se contempló un subsidio que andaba entre los 12 y los 15 mil millones de pesos. Eran 250 mil pesos, millones semanal, lo que se estaba compensando, ¿no? Y eso obviamente que era un subsidio de entre 12 y 15 mil millones. Pero para el tiempo que resta, estamos hablando de que podría girar en torno a los 40 o 50 mil millones. Es muy temprano todavía. Suponemos que la guerra no se va a mantener en el largo plazo. No, pues hay que ver los efectos colaterales que va produciendo y cuándo comienza una recomposición después de la guerra. Lo cierto es que, viendo uno la cosa con un poquito más de objetividad, esa guerra no debió suceder. No debía suceder, pudo haberse evitado, quizás por la vía diplomática, que era en la que se estaba en este momento, ¿no? Pero los efectos se están viendo rápidamente, ¿no? Y muy duros. Sí, porque es por las características de la zona. Y los daños, óyeme, se están sintiendo, porque se está destruyendo infraestructura, que te da un costo recuperarla y ameritará de un tiempo para que se pueda convertir, digamos, para que se pueda retomar la producción. ¿Tú entiendes, Carlos? Y yo me hacía esa pregunta y tengo que preguntarle a Carlos, y la quiero compartir con ustedes, lógicamente, no una conversación privada, que entonces se entiende la lógica y se justifica el que nosotros hayamos guardado las reservas en dólares que tenemos en el Banco Central, la hayamos mantenido ahí siempre para esperar o para poder paliar situaciones como esta que se han presentado. Mira, la lectura que se le da a una acumulación de reserva es de doble vía, ¿no? Okay. Hay quienes entienden que una acumulación de reserva es una liquidez que tiene un alto costo de oportunidad. Sobre todo cuando tú lo estás logrando sobre la base de adelantar un endeudamiento que estaba programado para el año, correcto, según el presupuesto, y tú has aprovechado la coyuntura de los mercados. ¿Hasta qué punto fue o se podría considerar como muy habilidoso buscar ese financiamiento en la coyuntura en que tú tienes los mercados a tu disponibilidad? Eso habría que verlo. Yo creo que no es lo mismo tú salir a colocar instrumentos financieros ahora, en estas condiciones de incertidumbre, que picar adelante. Claro, Entonces, es elemental, claro. Entonces, tener la disponibilidad de reservas sí tiene un costo de oportunidad, es cierto, porque tú tienes una liquidez y por el otro lado te estás manejando un déficit. O sea, la manera de tú eliminar el déficit o reducir el déficit o el endeudamiento sería dejar la reserva
en cero O reducirla. reducida al mínimo, ¿no? Pero no sabemos cuál podría ser la reacción de los mercados ante un país que tiene, como ya lo hemos visto en los países vecinos, y nosotros también lo hemos experimentado, ¿no? Que tiene unos niveles de reserva que no son ni siquiera mínimos para poder estabilizar su moneda o el tipo de cambio, ¿no? Entonces eso siempre va a dejar un margen para la discusión. Sí, porque uno piensa, bueno, tengo unos cuarticos ahí que puedo usarlo, pero ¿sobre qué costo estoy usando esos cuarticos? Tengo esos cuarticos guardados. Sí, hay quienes dicen que eso no es real, porque si tú tienes una liquidez de 20, pero de 22, entonces tú no tienes tal liquidez. Claro. Mientras tanto, tú dispones de esos recursos. Dispone de eso. ¿Qué deba? Bueno, la deuda, primero la deuda no la están presentando a la vista. Eso habría que ver, el perfil de la deuda. Claro. Porque tú tienes liquidez ahora, pero tu deuda está programada para los próximos 5 o 10 años. Entonces tú puedes jugar con eso. Pero si te la piden y te dicen, la semana que viene tienes que buscarme los cuartos. Exacto. O sea que tiene su explicación desde el punto de vista financiero. No quiero decir que se justifique, pero es la realidad. Claro. Pero yo entiendo que tiene una justificación, entonces en tal caso, en cierto sentido, tiene una justificación. Claro. De todo modo, el presupuesto tendrá que ser reformulado, probablemente. Lógico. No sé si se esperará a junio o, dependiendo, si la situación sigue como va, se va a hacer. Por eso yo decía que hay que esperar las medidas. Porque las medidas deben tener un conjunto y una visión de esas medidas. Las medidas adelantadas y las que vendrán. Sí, por eso, el conjunto de las medidas, porque la medida inmediata ha sido el aumento en los precios de los combustibles. Sí, hay que ver cómo se va a reflejar, ya habló el presidente, en la tarifa eléctrica. Hay que ver cómo esto se va a reflejar en el transporte, si vienen más aumentos en los costos del transporte, y esto a su vez en los costos de los alimentos, por ejemplo. O sea, hay que ver dentro de eso y cómo paliar entonces esos efectos. No, de que van a tener un impacto directo en lo que es el nivel de precio de la economía, de eso no hay lugar a duda. Claro. Eso no hay lugar a duda, pero de que las medidas hasta ahora son insuficientes, son, digamos, iniciales para hacer algo, ¿no? Más allá de lo que es el mensaje, porque eso es lo que se impone, ¿no? Austeridad. Sí. Pero no se puede descartar que en el proceso mismo haya que seguir y ajustando. Sí, esa es la realidad. Porque además de eso, no depende de nosotros, porque no es una situación estática. Es una situación dinámica y en progreso. Para nada. Y todos los indicadores son de que los precios se van a disparar, no solamente a nivel local, sino en la economía global. Así es. Pero tú planteabas que las exportaciones continúan aumentando pese a esto. ¿Y quién está comprando? Hasta ahora, bueno, todavía fíjate que estamos hablando de febrero. Todavía febrero marzo fue el gran empujón del tema de la crisis. Sí, pues de repente, aunque los mercados han estado muy nerviosos para lo largo de lo que va del año, ¿no? Pero con la situación ya definida de esta guerra, que está ya en el mes de marzo, al principio, sí, ¿no? sí. Entonces ya ahí cuando los efectos se han venido a sentir. Fíjate que entre enero y febrero las exportaciones nuestras aumentaron, se situaron en 2.290 millones. Esto refleja un incremento de 13.74 con respecto al año 2025. Correcto. Las exportaciones del régimen de zona franca para ese periodo fueron de 1.243 millones y el crecimiento de la zona franca ha sido más moderado, ha sido más afectada por la inestabilidad de los mercados, sobre todo de Estados Unidos, que es el principal mercado de la zona franca, ¿no? Pero con todo y eso reflejan un incremento de 2.33%. Para este periodo, el 60.37% de las exportaciones ha bajado un poquito, era de 65.35%, pero con el oro, ahora la zona franca todavía se mantiene en el 60.37%. El 72.8%, prácticamente el 73% de las exportaciones de zona franca va a los Estados Unidos, que es el principal comprador. El mercado, sí, bueno, en las exportaciones nacionales, enero-febrero registran 999.9, o sea, 1.000 millones, digamos, ¿no? Presentando un crecimiento de un 43.3%.
53%. En relación a los dos Con primeros meses del año enero, pasado. febrero del año pasado, el primer bimestre del año pasado, ¿no? Obviamente que aquí el 59.38% pertenece a Al los oro. minerales. Y el oro explica el 97.86% El de oro, las exportaciones, claro. de lo que son las exportaciones metálicas, Sí, ¿no? porque el gran boom de los precios del oro fue de mediados del año pasado a finales del año pasado. Pero fíjate que casi el 60% Sí. de las exportaciones que Sí. son metales. Entonces, es evidente que en este incremento de las exportaciones, el gran impacto lo explica, ¿no? El oro, fundamentalmente. El oro sí, porque de los otros metales, el ferroníquel está en una reducción por la paralización de Falcon Bridge. Y la plata es un complemento, ¿no? Sí, es un poquito. Sin embargo, las exportaciones, las importaciones, lo que el país compra, Sí. ¿no? Se han caído en un 3.11%. Sí, Bueno, eso nivela un poco. han bajado un poco las importaciones, las no petroleras han caído en 0.71%, ¿no? Al pasar de 3.763.78 millones en enero, febrero, a 3.737 millones el año, este año. 19.21% corresponde a la petrolera, o sea, 19.7%. Sin embargo, la petrolera hasta febrero tienen una caída de un 14%, cosa que se va a revertir ahora. Claro, claro. Pero Y hasta con- febrero, se va a revertir y con esos precios. pero hasta febrero las petroleras representaban un 19.21%, digamos que 80-20 Sí. prácticamente, ¿no? Y con una caída de un 14.14%. Sí. Entonces, el 81% de las importaciones ingresaron bajo el régimen de despacho a consumo. Y la zona franca, y esto es un dato muy importante, las importaciones de zona franca apenas representan el 17.47%. Las importaciones de zona franca. Y de las exportaciones representan el 60%. Sí. Lo que te indica a ti que hay un alto valor agregado de mano Sí, de sí, obra. sí. Hay un... Aunque no hay muchos insumos, materia prima local, excepto en el caso específico de manufactura del tabaco y el cacao, pero gran parte de la materia prima es importada, Sí, ¿no? sí. Pero con todo y eso, fíjate que el valor agregado, o sea, óyeme, el 60% de las exportaciones y el 17.4% de las importaciones, ¿no? Yo creo que ahí es donde hay que ver y sacarle su comida aparte a la zona franca. Hay que ver. Mira, Carlos, y no podemos dejar esta conversación sin hablar de la indexación salarial, que se ha hablado de eso y se ha vuelto de nuevo y se ha tomado políticamente, pero hay una situación. Mira, como es natural, con el incremento del salario, aumentó también la parte de la población que paga impuestos. Lógico. Porque desde 2017 se ha mantenido la indexación frisada, ¿no? Y los salarios han ido incrementando. O sea, Claro, fíjate que claro. ya la escala superior de salario, con el último reajuste, salario mínimo del sector privado no sectorizado, bordea los 30.000 pesos mensuales. Y la parte exenta es de unos 34.700. O sea que ya casi está. Es más, con una buena bonificación ya habría que hacerle retención al que tiene 30.000. Fácilmente. Sí, porque tú sabes que se suma todos los emolumentos recibidos por el trabajador, ¿no? Entonces, esa parte, dice la DGI, ¿no? Que 22.699.5 millones de pesos de los primeros 2 meses del 2026 equivale al 81.7% del impuesto que se había programado para ese sector, que aportó 27.795. O sea, ese sector de los trabajadores que contribuye, Sí. es la tercera fuente, ¿no? Fíjate que está representando para la DGI un porcentaje muy importante como para prescindir de él. Claro. Oye, me estaba hablando, bueno, las estimaciones que se hacen es que la indexación privaría al gobierno de unos 18.000 millones. Eso se anunció oficialmente, unos 18.000 millones en el año. Pero con este ritmo que lleva, Sería fíjate mucho que mayor. nada más en estos 2 meses son 3.000 millones Sí, por encima sí, sería lo que ha mucho. recaudado. Sí. O sea, sería mucho. Bueno, en 2 meses sí, 1.500, 18.000 sí, millones, sí. ¿no?
Entonces, la ideación yo creo que peligra con estos datos, ¿no? Porque de algún lado habría que sacar esas entradas. Y ahora no estamos como para eso. Ahora como que el horno no está para galletitas. Sí. ¿no? Ahora eso es más complejo. Muy complejo, porque incluso las mismas recaudaciones del oro son coyunturales. Sí. Es fruto de todo este mismo y se ha proceso. demostrado cómo hay fluctuaciones muy drásticas. No podemos dormirnos de ese Sí, lado. No. Y la de petróleo es una realidad. Es una realidad que, como tú decíamos en principio, sabemos cuándo comenzó, pero no cuándo va a terminar. Todas las proyecciones están hechas sobre la base de que se mantendría a lo largo del año entre 60 y 65 dólares el barril. Que para ser retorne. conservadores. Lo más probable es que retorne. Sí. Pero como quiera. Sí. Aún a 60, 65 dólares había que subsidiar. Poco, pero había que subsidiar Hay que para buscar. mantener el precio como se mantuvo desde se ha venido manteniendo desde la pandemia. Claro. Que claro. nosotros ya hemos dicho en reiteradas ocasiones que es improcedente. Sí. Pero es una realidad. Y obedece ya a una realidad de la economía dominicana. Y nunca he visto que salga la gente a hacer protestas aquí para que Le quiten el subsidio. le incrementen exacto Sí. un precio. Al contrario. Al contrario. Gracias, Carlos. Esta semana mi columna la dedico al tema de la situación de la economía, las medidas a tomar y mis opiniones en ese sentido. La comparto con ustedes a continuación. La crisis económica del mundo, a consecuencias de la guerra en Oriente Próximo, es una realidad y la República Dominicana no está exenta de ella. Por el contrario, como una economía sujeta a los vaivenes económicos internacionales, en este caso específico por los precios del petróleo, sufrimos los embates de la controversia. El presidente Luis Abinader ha enunciado en un discurso a la nación el domingo pasado una serie de medidas a aplicarse en el país para torear la crisis con el menor daño posible. Pero debemos estar conscientes de que no saldremos ilesos, que tendremos que hacer sacrificios, reformular y o posponer proyectos, planes, decisiones. El que tengamos una economía en desarrollo progresivo, con estabilidad pese a sus alzas y bajas, a sus sofocones, nos ayuda a enfrentar el mal tiempo sin sucumbir. Las reservas de los ingresos anuales de divisas, más de 46,000 millones de dólares en 2025, representan una relativa tranquilidad en el estado de incertidumbre que vive el mundo y nosotros en estos días. Se oyen voces, sin embargo, de agudas críticas al gobierno por haber hecho o dejado de hacer esto o aquello, pero sin aportar ideas ni soluciones. Solo criticar por criticar, algo propio de hipócritas. Palos y bogas, palos sino bogas. Esta situación que atravesamos, que apenas se ha iniciado pero que no sabemos cómo ni cuándo concluirá, requiere del concurso de todos, porque todos sufriremos de una forma u otra de las consecuencias de la crisis. Ahora, hay que esperar las medidas específicas del gobierno. Por lo que ha hecho el presidente es un enunciado de áreas que recibirían parte del impacto de la situación. La experiencia que nos dejó la pandemia, salvando la magnitud de ese caso que nos afectó a todos, al mundo, con un cierre total de todo y de todos, siendo de los que menos lesionados salimos aún con unos 4.400 muertos, nos permite apostar a que tenemos las suficientes garras, experiencias, decisiones para enfrentar el impacto de esta crisis. Apostemos a las decisiones oficiales de Estado. Apoyemos las medidas como nación, como sociedad pujante y decidida, porque estoy convencido de que, como hemos hecho en la generalidad de las adversidades en el pasado, seguiremos trillando el sendero del desarrollo, la estabilidad, el progreso que con virtudes y defectos hemos logrado.
Las voces agoreras serán siempre eso, aves de mala suerte. Y estarán ahí, seguirán ahí, propalando desastres, enseñando el refajo, reflejando el porqué de sus propias desgracias. Hoy vi un reportaje en el periódico El País de España sobre la obra de teatro que se está presentando en Nueva York, sobre Yulisa Reynoso. Una obra espectacular, que si nos ponemos a ver, forma parte, por así decirlo, de la familia dominicana. Usted me dirá por qué. Una obra que retrata de cómo esta muchacha, Yulisa Reynoso, nacida en Salcedo en 1951, llegó a Estados Unidos unos años después, chiquita, a reunirse con su mamá que había emigrado a la ciudad de Nueva York. Y relata la historia que cuando Yulisa Reynoso llegó a Nueva York, el inspector de migración le decía que ella tenía el perfil de constituirse en una carga pública para los Estados Unidos, porque no tenía arraigo, de familia pobre, de gente trabajadora, pero se insertó en la sociedad norteamericana. Graduada con honores en 3 universidades, después de haber llevado una vida ejemplar, pasó a formar parte del gobierno de los Estados Unidos. Pasó a ser parte, la asistente personal de primera línea de Hillary Clinton, cuando era primera dama. Y después, cuando ella se lanzó a la candidatura, Hillary Clinton, y perdió a la candidatura presidencial frente a Obama, ella siguió con Hillary Clinton. Cuando Hillary Clinton pasó a ser, ella se tiró un poco, pero estaba ahí siempre con unos contactos con ella. Cuando Hillary Clinton pasó a ser secretaria de Estado, o sea, la canciller, tercera figura en los Estados Unidos, en el estado de los Estados Unidos, Hillary Clinton llamó a Yulisa Reynoso de nuevo: ven aquí conmigo, aquí te quiero conmigo. Y en el gobierno del presidente Joe Biden, Yulisa Reynoso fue nombrada embajadora de los Estados Unidos en España, después de haber servido en muchísimas posiciones como enlace para la región del Caribe y Latinoamérica, para el Departamento de Estado, para el gobierno de los Estados Unidos. Esa Yulisa Reynoso, orgullo dominicano, india oscura, cabello crespo, una mujer de mucha visión, una mujer menuda, pequeña, pero con una calidad profesional, una mujer de Estado. Broadway ha protagonizado una obra teatral de 1 hora y media en los teatros de Broadway, que se llama Carga Pública, en alusión a lo que le había dicho aquel agente de migración cuando ella llegó a Estados Unidos, que iba a ser una carga pública. ¿Y quién llegó a ser
o ha llegado a ser Yulisa Reynoso. Actualmente en uno de los bufetes más prestigiosos de Nueva York, de bufetes de abogados, porque ella es abogado, de primera línea, conocedora como quien más de las relaciones internacionales, de las relaciones de Estados Unidos con la región. Entonces se ha hecho esta obra, Carga Pública, y el periódico El País, que están viendo ustedes, le dedica esta reseña en su edición de este miércoles, a gran espacio en el periódico El País, en la portada de su periódico digital, de su website, que es uno de los más prestigiosos, principal periódico de habla español en el mundo, y uno de los grandes periódicos del mundo, considerado dentro de los 10 principales periódicos del mundo, por su profundidad, por su firmeza, por la calidad de sus análisis, de sus reporteros, de sus editores. Entonces está destacado allí ese reportaje de nuestra Yulisa Reynoso, quien siempre ha levantado en alto la bandera dominicana y es norteamericana, porque se nacionalizó norteamericana después de obtener residencia y todo esto, y ha servido al gobierno de los Estados Unidos por mucho tiempo, pero levanta con orgullo esa bandera dominicana en Estados Unidos. Y entonces se le ha dedicado esta obra, se llama Carga Pública, que va a estar exponiéndose hasta el mes de abril en los teatros de Broadway como una gran representación del progreso, del tesón, de la profesionalización, de la lucha de todo hombre y mujer por sobrevivir, por insertarse fuera de su lar nativo. Y eso, cuando yo leí en la mañana temprano, en la madrugada, esta historia de Yulisa Reynoso, narrada, yo conocía muchas partes ya de la historia de Yulisa Reynoso, pero narrada en el entorno de lo que es la obra, y hay unas fotografías incluso de la obra y de esta persona que a ella la encarna, se llama, ¿cómo se llama? Carga Pública, aquí lo tengo, Carga Pública, de Carga Pública a figura clave del deshielo con Cuba en la era de Obama, la historia de Yulisa Reynoso llega al teatro. Carga Pública, la primera obra sobre la vida de la abogada dominicana y ex embajadora de Estados Unidos en España, podrá verse en Public Theatre en Nueva York hasta el 12 de abril. Y ahí hay fotos de todo esto. Aquí la puesta en escena, déjame ver cómo se llama la joven. La historia la escribe Ana Vidal Egea, del periódico El País. A ella le encarna, hace el papel, una persona muy parecida a ella, Sabrina Guevara, protagonista de la obra ganadora del Pulitzer Walter by Sponford. Y Bárbara Walsh, conocida por varias producciones en Broadway, son las dos protagonistas de la obra. La principal, que es esta figura, Sabrina Guevara, es la que hace el papel de Yulisa Reynoso en la obra. Debemos sentirnos orgullosos, y vuelvo y digo, aplaudir en lo que vale ese nombre, en lo que vale esa persona, en lo que vale ese ejemplo. Yulisa Reynoso, nacida en Salcedo, una figura en el aparato de poder de los Estados Unidos. Los aumentos en los precios de los combustibles que se registraron en las 2 semanas previas son un indicativo de hacia dónde tiene que apuntar necesariamente la situación de la economía dominicana para enfrentar lo que es el impacto
de los aumentos de los precios del petróleo, que va fluctuando. 86, 90, 92, 95, 105, 110, baja, sube, pero no ha llegado a un punto de estabilización mientras sigan las hostilidades, el estado de inestabilidad en el Golfo Pérsico, en el Medio Oriente, principal productor y suministrador de petróleo, de combustibles al mundo. Mientras esto persista, no sabemos dónde va a llegar esta situación. Entonces, países como República Dominicana están en la obligación de buscar medidas de compensación para evitar que los efectos de esa crisis, de esa inestabilidad en los precios del petróleo, sean catastróficos para la República Dominicana. Nos va a afectar, nos va a golpear. Hay que tomar medidas, no cabe dudas. No es sensato que se trate de convertir esta situación en una oportunidad de crisis política y social, de asusar a la gente a que no se hace nada, que debió hacerse esto, que debe ser esto, debe ser aquello. Vamos a esperar las medidas que se van a tomar, ponerlas en una balanza y ver hacia dónde vamos. República Dominicana tiene en su aval haber podido superar la crisis de la pandemia, por ejemplo, donde el mundo cerró y donde nosotros fuimos seriamente afectados. Sin embargo, fuimos de los primeros que salimos a flote en nuestra parte de recomposición de la economía por medidas radicales, desafíos a la situación, medidas hasta osadas en muchos momentos, que fueron blanco de críticas y de aprehensión, pero salimos de la crisis, nos reconocen esas medidas y salimos de la crisis. ¿Por qué no ahora? El gobierno anunció una serie de impactos que va a sufrir quizás los alimentos, el transporte, la energía eléctrica, en cuanto a sus costos y en cuanto a la inversión del público. Lo más importante en esto, y ya el sector privado, en unas declaraciones bastante sensatas, ha dicho que hay que aunar esfuerzos y que todos debemos aportar un granito de arena. Y esto es correcto. Una de las cosas que le endilga a la oposición política es que el gobierno tiene que dar la imagen, el ejemplo, restringiendo el gobierno, controlando todos los gastos, para entonces pedirle a la población que también haga sacrificios. Yo creo que sí que es un sacrificio de todos. Vamos a esperar las medidas, a ver en qué medida realmente, repito la frase, esto se puede concretar. Pero adelantarse, incluso a poner ejemplos de que en el año tal había tal situación y nosotros, qué sé yo, todos los tiempos son diferentes. Las coyunturas no son iguales. No son iguales. Alguien oí en un programa de radio decir que el gobierno lo que tiene que hacer es despedir la mitad de la empleomanía pública. Usted se supone que echen a la calle 250.000, 300.000 personas. Y la crisis en el desempleo que se armaría en el país y la situación de desasosiego social que esto provocaría. O sea, no se puede hablar a la tonta y la loca, porque es muy cómodo desde el confort de una oficina o de un micrófono en la boca o de un programa de televisión opinando, usted decir que debemos bajar las estrellas del cielo o que debemos hacer tal o cual cosa. Vamos a hacerlo, vamos a ver los resultados, vamos a ver las consecuencias. Entonces no se puede ser, como diría yo, inconsecuente, para no usar la palabra que debería usar y que encaja aquí.
porque es un momento en que debemos asumir responsabilidades y responsabilidades serias. Es un tema de país. La política vernácula cotidiana, vamos a ponerla ahí al lado, no la reprimamos, ahí al lado, y vamos a actuar en consecuencia del todo. Si no hay país, no hay política. Si no hay estabilidad, no hay democracia. Si hay crisis social, se pierden las libertades. De eso se trata, señores, de eso se trata. Seamos juiciosos, no seamos alegres, porque es muy cómodo criticar y decir, ¿y por qué tú no haces esto y no haces aquello? Ayúdame a hacerlo. No. Es un momento de reflexión, un momento de todos, y de que todos vamos a tener que apretarnos los cinturones, debemos hacerlo, si queremos salir a flote. Si queremos salir a flote. Las perspectivas de este año en el planteamiento de la economía, las proyecciones, no son del todo, hasta cuando estalló esta crisis, eran halagüeñas, con sus virtudes y defectos. El turismo creció de una manera importante en el primer trimestre de este año, ha crecido. Las remesas bajaron un poco en los 2 primeros meses del año, pero no entraron en rojo en relación al mismo periodo del año pasado, sino que tuvieron un incremento no tan grande como tuvimos en el año pasado, pues estamos apenas comenzando el año. El gobierno está en los proyectos de ejecución de construcciones, de desarrollo, de inversión pública, dentro de las posibilidades económicas que tiene, pues no se ha paralizado el gobierno, no se ha paralizado el Estado, no se ha paralizado el país. Entonces, en este sentido, es el momento de que todos aunemos esfuerzos hacia allá, hacia tratar de resolver el problema. Ahorro en energía, ahorro en combustible. Tenemos que comenzar a hacer políticas reales por nuestro propio bien, por nuestro propio bienestar y por el bienestar colectivo, a final de cuentas. La crítica, vuelvo y digo, es muy cómoda y muy fácil. La realidad es otra. Yo creo que debemos esperar, vuelvo y digo, las medidas que va a implementar el gobierno, opinar sobre las mismas. Puede ser así, me parece muy bien, pero podemos mejorar por aquí, ¿por qué no por aquí? Y vamos a aportar todos, no solamente de palabrería y decir, qué bueno, levantisco para salir en los periódicos y en los noticiarios y estoy aquí. No, para el bien del país, porque hoy por ti, mañana por mí. Esto es una rueda. Si el país se embroma, como decimos en buen dominicano, nos embromamos todos, no solamente la clase gobernante, no solamente el partido oficial, no solamente la clase empresarial e industrial, que tiene en sus manos el desarrollo económico con los proyectos que genera. No solamente una élite, es todos. Somos todos. Debemos luchar por el país. Ojalá que estemos pensando de esa forma y que actuemos de esa forma. El tema no es dominicano. Ustedes cogen los periódicos y ven cómo en América Latina, para no ir más lejos, en la región caribeña, en América Latina, están los controles y las medidas restrictivas propias de los países para poder enfrentar esta situación.
Estados Unidos, Europa. Ahí había una fotografía, ahí está un video. En China, las grandes colas en China para buscar combustible, porque hay medidas de restricción. Es un momento de apretarnos los cinturones, todos, y aunar esfuerzos. No quiere decir esto que la crítica no sea buena, pero no debe basarse el discurso de la crítica por crítica para tratar de torpedear y aprovechar coyunturas y endilgar culpas a otros, que no es una culpa de otros, sino que es una situación general. Y alguien tiene que administrar esa crisis. Y es lo que está haciendo la autoridad, buscando los mecanismos para administrar esa crisis. ¿Usted tiene diferencias? ¿Usted cree que hay otras cosas que se pueden hacer o que se pueden hacer de otra forma? Expóngala. Pero no, porque yo, que en tal época, y que por qué fulano de tal no hizo esto, no hizo aquello. ¿Cómo hay que hacerlo? Vamos a cruzar brazos. Eso manda la situación. Eso manda la situación. La demagogia no lleva a ningún sitio. Después se ven desnudos y no saben por qué. Así es la situación. Así es la situación. El Congreso Nacional ha desafiado al Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional dijo que la ley 2023 sobre partidos políticos, sobre el régimen electoral, es difusa, sobre el tema de las candidaturas independientes, e interpreta, que para eso está el Tribunal Constitucional, el planteamiento de la Constitución de que todo dominicano tiene derecho a elegir y ser elegido, y de que a un dominicano que se le prohíba esta situación en plena facultad de sus derechos públicos y civiles, se le estará violando un derecho constitucional, entre otras cosas. Y le pidió en una sentencia que emitió el año pasado al Congreso Nacional, incluso le dio unas sugerencias que quizás fue la extralimitación del Tribunal Constitucional, de cómo enmendar la ley electoral para que quede claramente establecido el tema de las candidaturas independientes, para que se establezcan los mecanismos, pero que esto no sea prohibido porque violaría los derechos de la gente. El Congreso Nacional, que es un ente político, la mayoría de los partidos y de los políticos acomodados en los partidos no están de acuerdo con esto porque ellos quieren tener la supremacía y la exclusividad de cómo establecer los mecanismos de selección y de posicionamiento de las candidaturas en todos los niveles para los procesos electorales. Y no quieren dejar que ninguna gente de fuera venga y que no estén los partidos y no sea controlados por ellos, venga y diga, no, yo quiero ser candidato, porque yo tengo la oportunidad de ser senador, diputado, regidor, síndico, presidente de la República. El soberano, a final de cuentas, con su voto, es quien va a decidir. Pero ¿por qué quizás algunos políticos profesionales y en los partidos no quieren esta posición? Quizás muchos independientes podrían en un momento determinado ponerlos a ellos en evidencia de que no solamente son los partidos y los que están enquistados en los partidos, sino que hay mucha gente de fuera que no quiere participar en la vida de partidos, tiene la posibilidad de ser. Entonces el soberano debe decidir, sí, me gusta esta persona y creo que lo hace mejor que fulano y fulano y fulano, que son los candidatos de los partidos tales, tales y tales. Que se establezcan los reglamentos de cómo una persona pueda participar como candidato independiente en los procesos electorales. Eso fue lo que pidió el Tribunal Constitucional.
que obedece al estamento de la justicia, que es uno de los 3 poderes del Estado. Pero los señores senadores y diputados entienden que ellos son los únicos. Que ellos son los únicos que pueden decidir en el país cómo hacer las cosas. Y enfrentaron una decisión de uno de los poderes del Estado, el Tribunal Constitucional, representando la justicia en este caso, cuyas decisiones, según establece la propia Constitución, son de última instancia y son definitivas. El Congreso, en vez de acomodar realmente lo que le plantea el Tribunal Constitucional en el uso de sus facultades constitucionales, interpretación de la Constitución, lo que hace es que le dice, no, hombre, no importa lo que ella haya dicho. Es más, lo que vamos a hacer es que vamos a quitar esos 3 artículos y no existe eso. Y lo que establece la Constitución, en lo que se apoya y se ampara la decisión del Tribunal Constitucional. Todavía es más grave lo que han hecho los señores senadores y diputados. No solamente que han desafiado al Tribunal Constitucional, sino que han dicho, pues nosotros tenemos una forma, eliminamos eso y no importa, y no hay. ¿Y qué? No importa lo que diga la Constitución. Mañana el señor Alberto Fiallo, que fue quien llevó ante el Tribunal Constitucional la queja de que no lo dejaron inscribirse como independiente para las elecciones pasadas a un cargo a senador, mañana este señor Fiallo va otra vez y se inscribe como independiente, y la Junta, acogiendo que no está en la ley, y el Tribunal Superior Electoral, acogiendo que no está en la ley, porque fue borrado por los señores diputados, simplemente dice, no aceptamos, no podemos aceptar esa candidatura. Entonces el señor Fiallo va otra vez al Tribunal Constitucional y dice, mira, otra vez no me quieren aceptar, de acuerdo a lo que establece la Constitución. ¿Qué otra salida tiene el Tribunal Constitucional? Ratificar lo que hizo. Y entonces, pregunto, ¿y entonces? Yo establezco como un poder del Estado, como Tribunal Constitucional, que eso viola la Constitución, esa prohibición. Yo como Congreso digo que me da la gana de que es así, y así se quedó. ¿Dónde está el ejercicio institucional del país? ¿Cómo poder lidiar con esta situación? No hay un punto intermedio. La Junta dice yo no puedo hacerlo porque no lo dice la ley. El Tribunal Constitucional dice es ilegal, pero no se actúa en consecuencia. Y los señores diputados y senadores dicen no nos da la gana porque nosotros somos los políticos y los partidos y nosotros entendemos que no debe haber candidaturas independientes. Nos ponen en entredicho. Y entonces, estamos cayendo en un vacío institucional. Estamos provocando nosotros mismos como ciudadanos una situación crítica sobre el derecho institucional y el respeto a la Constitución. Ya se ha quejado el Tribunal Constitucional en varias ocasiones que hay decenas de decisiones que ha emitido el Tribunal Constitucional que no se respetan, que no se ha procedido sobre ellas, que no se le hace caso. Entonces, ¿para qué tenemos un Tribunal Constitucional? Entonces vamos a hacer las cosas a como nos dé la gana, a como yo opino porque yo soy el Congreso, a como yo opino porque yo soy el Poder Ejecutivo, a como yo opino porque yo soy el sector de los poderes fácticos, yo soy la prensa, yo soy el sector empresarial, yo soy la iglesia, cada uno hace lo que le da la gana. Y volvemos al país en una anarquía, sin ninguna línea, como traza la Carta Magna, la Constitución, para lo que está el Tribunal Constitucional, sin ninguna línea de freno o de interpretación de la situación. A eso vamos a llegar, señores. Porque un grupo enquistados en los partidos desde el Congreso Nacional dice que no, que es como ellos les da la gana, es como ellos quieren.
Eso le cuadra la cabeza a cualquiera, como se dice. Le cuadra la cabeza a cualquiera, señores. Señores, nos estamos jugando con cosas mayores. Porque cuando usted viola y todos aceptan y finalmente se acomodan a las violaciones, a los preceptos institucionales y constitucionales, cualquier cosa puede pasar. Cuando usted acepta que la violación tiene méritos, bueno, se lo decidió fulano o perencejo y así se queda, podemos esperar cualquier cosa. Las decisiones interpersonales o intergrupales con los intereses creados en un momento determinado sobre cualquier cosa. Y eso sí es peligroso. Eso sí es peligroso. Por lo menos el estamento institucional se ve mellado y se ve resquebrajado. Así no vamos a ningún sitio. Así no vamos a ningún sitio, señores. Es una pena, pero esa es la realidad. Gracias por su compañía en esta hora. Yo soy Rudy González. Nos vemos mañana nueva vez aquí en Color Visión. Pasen un feliz resto de la noche.